Can Yaman ha desatado un torbellino y la verdad oculta, nadie se la esperaba. Madre mía, que se ha filtrado sobre él es una locura. A ver, que no os engañen con las revistas bonitas, que por detrás se cuece mucho más. Últimamente Can Yaman parece que está en todos lados, ¿verdad? Que si rodajes, que si proyectos nuevos en Italia, que si ahora vuelve a Turquía por sorpresa, pero justo ahora, cuando menos te lo esperas, ¡zas! Sale a la luz algo que pone patas arriba todo lo que creíamos saber. Para ser honestos, muchos pensábamos que su vida sentimental estaba más o menos tranquila después de su última ruptura. Ya sabéis el típico me centro en mi carrera, necesito mi espacio, esas frases que suenan tan bonitas, pero que a veces esconden más de lo que dicen. Pues bien, parece que el turco no ha estado precisamente de brazos cruzados. Y ojo, que no es nada de lo que te imaginas. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha estado jugando a 2 bandas, o quizá a 3, quién sabe. Se rumorea fuerte y cuando digo fuerte es que hay fuentes muy cercanas que aseguran que Can Yaman ha tenido un acercamiento clandestino con alguien a quien nadie, pero nadie, hubiera asociado con él. Olvidaos de las famosas que salían en todas las revistas, esto es mucho más inesperado. Muchos dicen que es solo un rumor, que la prensa quiere vender y por eso inventan. Pero, ¿y si no? ¿Y si esta persona es alguien que ha estado ahí, en la sombra, y ahora por fin ha salido a la luz? Me refiero a que no es una influencer de moda ni una actriz de Hollywood. Es alguien que, por lo que se comenta, tiene un perfil mucho más bajo, alguien que nunca ha buscado la fama. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan explosivo. Imaginad la escena, Can Yaman con toda su fama, con todas las miradas puestas en él, y de repente se fija en alguien que vive al margen de todo ese circo. ¿Es amor verdadero? ¿Es una estrategia para despistar? Yo sinceramente me inclino por pensar que algo hay. No creo que alguien se invente algo tan específico sin un mínimo de fundamento. La forma en que se ha filtrado, de manera tan sutil pero insistente, me da a pensar que hay gente que sabe cosas y que ha decidido soltar la bomba poco a poco. Lo que me vuela la cabeza es el contraste. Por un lado, tenemos al Can Yaman mediático, el que todos conocemos, con sus proyectos internacionales y su legión de fans. Y por otro, esta faceta que parece ser mucho más reservada, más íntima, con una persona que no pertenece a ese mundo de focos y aplausos. ¿Significa que Can Yaman está buscando algo más allá de la superficialidad? ¿Qué quiere una relación real, lejos de las cámaras? Y aquí viene lo más jugoso, ¿quién es esta persona? Los detalles son escasos, pero las pistas apuntan a alguien que no es del mundillo del espectáculo. Alguien quizás del ámbito profesional, pero de un sector completamente diferente. Esto cambia todo el panorama. Ya no hablamos de romances de película, sino de algo que podría ser mucho más profundo y, por qué no decirlo, más difícil de mantener en secreto. Si esto es verdad, ¿cómo va a reaccionar su público? ¿Sus fans estarán preparados para ver a Can Yaman con alguien que no encaja en su imagen pública? O quizá esto es justo lo que necesitaba para reinventarse y demostrar que es más que solo una cara bonita en la televisión. Para ser sinceros, esto me genera muchísima intriga. Me hace pensar que detrás de esa imagen de chico perfecto, hay un hombre con sus propias decisiones, sus propias ilusiones y, sobre todo, su propia vida privada que intenta proteger. Y si esta verdad oculta sale a la luz, puede ser un antes y un después para él. Entonces la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿será esta relación la que le dé la estabilidad que tanto busca, o será solo otro capítulo más en la intensa vida de Can Yaman que, como siempre, nos deja con la boca abierta? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta